La transformada de Laplace. Vamos a tener una función f de t donde la t es un número real mayor que 0 y vamos a calcular su transformada de Laplace, que es denotada por una f mayúscula y que va a depender de otra variable distinta a t, una variable s. La definición es la siguiente. Tenemos una función f de t y queremos calcular la transformada de Laplace de esta función. Esto es, la transformada de Laplace de esta función f de t será igual a la integral entre 0 e infinito de Euler elevada a menos s por t por la función f de t diferencial de t. Esto es a lo que se le conoce como la función transformada de Laplace. Esta integral es tabulada, lo que significa que ya está resuelta para las funciones f de t más frecuentes o más comunes que podemos encontrar en la siguiente tabla. Es esta que tenemos aquí. En la columna de la izquierda tenemos las funciones más comunes o más frecuentes y en la columna de la derecha tenemos su correspondiente transformada de Laplace. Por ejemplo, en la fila número 2, para las funciones del tipo t elevado a la n, donde n es un número natural a partir de 1, su transformada de Laplace será la potencia factorial entre s elevada a la n más 1, es decir, al exponente más 1. Veamos un ejemplo para poder utilizar las tablas. Tenemos una función f de t donde nuestra función es t cuadrada y queremos calcular la transformada de Laplace de t cuadrada. Bueno, con la tabla anterior nos dice que yo tengo una función del tipo t elevado a la n, donde la n es un número natural, su transformada de Laplace será n factorial entre s elevada a la n más 1. Ahora vemos que la n será el 2 o en este caso el cuadrado. Tendríamos que la transformada de Laplace de la función t cuadrada será una fracción que se lee como 2 factorial entre s elevado a n más 1, es decir, a 2 más 1. Nos queda como 2 factorial que es 2 por 1 entre s elevado al cubo. Esto es igual a 2 entre s al cubo. Ahora veremos las propiedades. La primera se conoce como la propiedad producto por una constante. Nos dice que tenemos que calcular la transformada de Laplace de una constante a partir de una función. Es decir, a es nuestra constante. Esto es lo mismo que la constante por la transformada de Laplace de nuestra función. Veamos un ejemplo. Calcular la transformada de Laplace de 7 por el seno de 8t. Pues según la propiedad producto por una constante que tenemos un producto de una constante. La constante será 7 por una función, que sería el seno de 8t. Entonces, aplicamos la propiedad y quedaría 7 por la transformada de Laplace del seno de 8t. Ahora tenemos que calcular cuánto es la transformada de Laplace del seno de 8t. Para esto vamos a la tabla anterior. En la fila número 6 podemos encontrar que si yo tengo un seno de 8t, vemos que el seno de un número por t, su transformada de Laplace será el mismo número entre s al cuadrado más el mismo número al cuadrado. Es decir, esto nos quedaría como 8 entre s al cuadrado más 8 al cuadrado, que es la transformada de Laplace será 8 entre s al cuadrado más 64. Ahora podemos decir que la transformada de Laplace del seno de 8t es 8 entre s al cuadrado más 64. Luego lo sustituimos en la ecuación inicial y quedaría 7 por 8 entre s al cuadrado más 64. Esto es igual a 56, haciendo las operaciones correspondientes de 7 por 8 es igual a 56 entre s al cuadrado más 64, que sería la transformada de Laplace de la función 7 por el seno de 8t. A la siguiente propiedad se le conoce con el nombre de linealidad. Nos dice que si yo tengo una función f de t y otra función g de t, tenemos dos constantes, a y b. La transformada de Laplace de una constante a por una función más menos b por otra función será igual a la transformada de Laplace del primer término, es decir, de a por f de t más menos la transformada de Laplace de b por g de t. Y aplicando la propiedad producto por una constante quedará a por la transformada de Laplace de f de t más menos b por la transformada de Laplace de g de t. Por ejemplo, calcular la transformada de Laplace de 3t cuadrada menos 9t, esto es igual a la transformada de Laplace de 3t cuadrada menos la transformada de Laplace de 9t.
Para calcular la primera parte, que es la transformada de Laplace de 3t cuadrada, será igual a 3 por la transformada de Laplace de t cuadrada. Recordando lo anterior, cuando teníamos t a la n, su transformada de Laplace es n factorial entre s a la n más 1, esto será igual a 3 por 2 factorial entre s a la 2 más 1. Quedaría como 6 entre s a la 3. Ahora, con la segunda parte, la transformada de Laplace de 9t quedará 9 por la transformada de Laplace de t. Utilizando la misma propiedad o la misma condición, podemos decir que quedará como 9 por 1 factorial entre s a la 1 más 1, que es igual a 9 entre s al cuadrado. Ahora sustituimos y nos queda que la transformada de Laplace de la función 3t cuadrada menos 9t sería 6 entre s al cubo menos 9 entre s al cuadrado.